este modelo del modelo centrado en la persona, que es un modelo, la verdad, que está, aunque uno no lo crea, ¿no? Se utiliza en otras partes del mundo como un modelo que es aplicado. O sea, esto no es ciencia ficción. ¿Ah? Efectivamente ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Esta, esta forma de estructurar la atención residencial y también ambulatoria, ¿ah? Pensando en personas que requieren cuidado, es decir, personas con algún nivel de dependencia, ¿ah? Desde un nivel de dependencia más bien leve, moderado, a que podríamos pensar que están en establecimientos diurnos, ¿no? Eh, También existen en algunas partes centros donde las personas van a centros de estimulación, ¿no? ¿Ah? Y las personas concurren ahí eh, durante el día a algún taller de memoria, a actividades con kinesiólogos, con fonoaudiólogos, con terapeutas ocupacionales, que lo que hacen es tratar de mantener a la persona en las mejores condiciones posibles y mantenerlo autónomo, ¿no? Hasta las residencias donde existen personas con un mayor grado de dependencia, incluso pueden haber personas postradas ahí. ¿Ya? Entonces, existe la aplicación de este modelo a ese tipo de población con distintos grados de dependencia y que está declarado en la política pública chilena, es decir, está declarado que el modelo que debe regir a este tipo de establecimientos es el modelo centrado en la persona. ¿Ya? Aquí yo les traigo un ejemplo, ¿no? De este modelo en el País Vasco, en España, pero después yo les voy a dejar al final algunos links para que vean, por una parte, una presentación que explica la experiencia de la aplicación de este modelo a una residencia y después a una pequeña imagen, ¿no? Donde aparecen una residencia en España, ¿no? Y cómo uno logra reconocer la diferencia entre la aplicación del modelo y esto que conversábamos hace un rato, ¿no? De las residencias en el contexto nacional. Lo primero que hay que comprender que este modelo, ¿no? Del modelo centrado en la persona, dice que es un enfoque donde la persona, ¿ah? Desde su autodeterminación en relación a su calidad de vida, es el eje central de las intervenciones. Es decir, las intervenciones se construyen respecto a la diversidad de la población mayor que está en la residencia o que está en el establecimiento diurno. ¿Ah? No es que existan intervenciones estándar y que a partir de esa intervención estándar la persona mayor se tiene que acomodar. ¿Ah? Entonces, es un primer elemento que es clave, el cambio de foco. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si las personas, por ejemplo, le importaba, no estoy pensando en una mujer que durante su vida le importó mucho su aspecto físico, por ejemplo, no sé, pintarse las uñas o cosas de ese tipo, y uno dice, bueno, es que esa mujer ingresando a una residencia tiene que dejar de hacer eso o de disfrutar de ese aspecto que a lo largo de su vida fue importante, porque uno puede decir puede ser una tontera para uno, pero para esa persona no es una tontera. Entonces, ¿cómo es que logramos reconocer la diversidad y adecuar las prestaciones en términos de tipos de actividades, necesidades específicas de tratamiento, y en una diversidad de ámbitos donde efectivamente sea la institución y las prestaciones las que se adecúen a los adultos mayores y no al revés. ¿Mm? También es una metodología que aporta un conjunto de técnicas e instrumentos que facilitan la intervención personalizada y orientada en la persona. ¿Ya? Es decir, esto efectivamente es una intervención que lo que busca es reconocer esto que nosotros hemos repetido tanto, ¿no? La heterogeneidad de la población mayor y es un estilo de trabajo.
Es un estilo de trabajo aplicable al contexto residencial y también al contexto ambulatorio, ¿ya? Y también es un modelo que busca la autodeterminación, que era tanto lo que nosotros señalábamos hace un rato, ¿no? Que es lo que ustedes plantean, la importancia de la autodeterminación, la importancia de mantener la autonomía, de mantener vigente los deseos, los intereses y los gustos, ¿no? ¿Ah? Y lo que busca también es mantener la independencia de las personas mayores independientemente de su condición de fragilidad, ¿ya? Eh, escuchando a un experto en el tema, ¿no? Que participaba tienen un programa en España de un centro de estimulación, donde las personas mayores, por ejemplo, que tienen, no solamente están sin deterioro cognitivo, están con deterioro cognitivo leve, sino que también personas que tienen algún tipo de demencia, incluyendo demencia tipo Alzheimer, que concurren a ese lugar a recibir tratamiento. Por ejemplo, talleres de memoria, por ejemplo, talleres de actividad kinésica, talleres con fonoaudiólogos, con terapeuta ocupacional. Entonces, él decía que, por ejemplo, una de las cosas que ellos habían fomentado era que las personas mayores, incluyendo aquellas personas que tenían algún grado de demencia, pero que todavía podían caminar y deambular, a fomentar el hecho de que pudieran concurrir al centro solos, ¿ya? Si es que podían hacerlo. Entonces, claro, uno dice, bueno, está el temor, el resguardo de que esa persona se pierda, lo que es efectivamente algo concreto, un peligro real. Pero, ¿cómo es que, por ejemplo, a través de dispositivos como GPS, ¿ah? Lo que hacían es que esa persona podía ir de su casa, obviamente asumiendo que no era mucha distancia entre su residencia y el lugar donde se realizaban estas actividades de tratamiento, y podía concurrir solo o sola con el resguardo que de alguna manera estaba siendo monitoreado. Entonces, obviamente, eso en sí mismo ya es una actividad de estimulación. ¿Mm? El hecho de que yo tenga que recordar los lugares, transitar solo, a esa sola experiencia, ¿no? Lo que está haciendo es tratar de prolongar la autonomía de las personas considerando sus propias capacidades, ¿ya? Entonces, efectivamente es posible, ¿no? Entender que cuando estamos pensando en aplicar este modelo, también uno de los mayores desafíos es para los profesionales y para las familias a hacer este cambio. ¿Ah? Creo que el cuestionamiento permanente respecto a cuáles son nuestras propias complejidades para poder asumir cuánto grado de autonomía podemos permitirnos en las intervenciones con las personas mayores dependiendo de sus características particulares. Porque obviamente sale mucho más fácil, ¿no? Que alguien acompañe a esa persona, ¿ya? Sale mucho más, entre comillas, más seguro. Pero lo que ocurre ahí también es que es más seguro para la familia, pero eso inhabilita las capacidades de la persona mayor. Entonces, es interesante cuál es el límite, ¿no? Ahí entre la protección, el cuidado y la autonomía. Algunos principios rectores, ¿no? de este modelo centrado en la persona. ¿Ah? La dignidad ante todo, es decir, eh, debemos cuidar la dignidad de las personas mayores, la dignidad como persona, la dignidad en el trato. Eso implica también eliminar cualquier tipo de lenguaje que sea peyorativo, despectivo, incluso infantilizante, que es también una forma de transgredir la dignidad de las personas, cuando los convertimos en niños en términos del trato. ¿Mm? También la competencia, en el sentido de que lo que se busca es que las personas puedan mantener actualizadas sus capacidades
a reconocer cuáles son aquellas habilidades, aquellos recursos que todavía están vigentes, indemnes, y que pueden contribuir a compensar aquellos ámbitos que están más bien em, en deterioro, en esto de que a través de lo que mantenemos vigente, saludable, puede compensar aquella área, ¿no? Que está más descendida, que es una acción que realizamos cotidianamente, ¿no? Lo que buscamos, un poco en la línea de lo que ustedes planteaban hace un rato, que las personas mayores participen, tengan un rol, tengan algo que decir respecto a su propia vida, ¿ah? Respecto a sus gustos, respecto a sus intereses, respecto a las restricciones que ellos también tienen, ¿no? A lo que ustedes decían, bueno, si para mí es importante, no sé, desarrollar un taller artístico, ¿ah? Y yo también podría proponer a la institución, mi necesidad de poder seguir haciendo o aprendiendo algo en la línea que a mí me ha interesado, que es lo artístico. ¿Ya? Entonces, no es que solamente el equipo técnico y el equipo profesional sea el que tenga que construir o idear solo, sin la participación de las personas mayores, sino que es una relación de colaboración. A veces una colaboración directa, en términos de generar instancias de participación, pero también una participación de alguna manera indirecta a través de conocer cuáles son las características específicas de cada uno de los residentes, y a partir de eso a elaborar y construir una propuesta de trabajo. También se debe considerar no solamente el bienestar físico, probablemente uno observa que las residencias más tradicionales, el foco de la residencia tradicional es la mantención de la vida y la salud. Entonces, me dan una dieta que sea adecuada a mi condición de salud, aunque no me guste para nada, ¿ya? O están preocupados en darme los medicamentos, de los tratamientos, pero se olvidan de los otros elementos que son esenciales para la vida humana, que tienen que ver con el disfrute, la capacidad de sentir o de vivir experiencias placenteras, agradables, el contacto social, la importancia de lo recreativo. Entonces, asumir que la residencia no solamente es un lugar para preservar la salud, sino que es mucho más que eso, sino que es un lugar para que efectivamente sea un hogar, donde los residentes se sientan reconocidos, identificados, valorados y finalmente felices, ¿no? ¿Ah? Y que si para mí es importante, ¿no? Determinadas cosas en términos de arreglos físicos del lugar, que eso que puede ser algo secundario para el equipo técnico, se reconozca que para mí también es importante, que mi pieza tenga elementos que son relevantes para mí, que de alguna manera tienen que ver con mi vida, con mis afectos. Em, por lo tanto, ¿no? Implica un cambio absoluto de perspectiva. Como decía también Eduardo hace un rato, ¿no? También la inclusión respecto a la amplia diversidad humana. ¿Ah? A diferencia de pensar que solamente la residencia debe recibir a un tipo, a, valga la redundancia, un tipo típico de persona mayor. Y estamos hablando de inclusión diversa, estamos hablando de inclusión en términos de género, en términos de etnia, en términos de diversidad sexual, en términos de capacidades físicas y sensoriales, estamos hablando de incorporar ese elemento, ¿no? Em, y el foco, por supuesto, que es la atención. Y también, como dice ahí, la continuidad de la atención, es decir, cómo esta atención se va adecuando a los diferentes cambios que va sufriendo la persona mayor en la última etapa de la vida, asumiendo que probablemente es una población que va a ser cada vez más frágil, ¿no? En la medida que va avanzando en años.
Entonces, es interesante, ¿no? Cómo implica algo que uno puede decir, parece tan obvio, ¿no? Que una residencia deba cumplir con esos estándares. Pero si uno piensa, probablemente muchas instituciones que tienen que ver con el cuidado humano, ¿ah? No están necesariamente am, em, centradas en el sujeto de atención, sino que están centrados en cumplir con ciertos estándares, ¿no? Que de alguna manera facilitan el trabajo, pero que no ponen al centro a la persona. Chiquillos, yo tengo las 9:22. ¿Les parece que hagamos un pequeño alto de unos 10 minutos? Sí, profe. ¿Les parece?